como hemos hablado en varias de las disposiciones anteriores, las enmiendas, tal vez voy a dar una pequeña introducción de cuáles son estos recursos posteriores y cuáles son las propuestas de enmienda a cada uno de estos recursos. El convenio del CIADE establece un mecanismo autocontenido para la anulación del laudo con causales muy específicas que están establecidas en el convenio y desarrolladas por las reglas de arbitraje en la regla 50. Esas causales son que el tribunal no haya sido debidamente constituido, que haya excedido manifiestamente sus atribuciones, que haya una violación seria de una regla fundamental del procedimiento, o que el laudo no haya dejado constancia de las razones en las que se funda. La última causal, que es la corrupción de parte de un miembro del tribunal, ha sido un par de ocasiones únicamente utilizada como causal de anulación de un laudo, y las otras 4 son las que usualmente vemos en la mayoría de los casos. Los otros procedimientos que se ven en esta tabla son el recurso de la decisión suplementaria o rectificación del laudo, la aclaración y la revisión. Brevemente les comento, la decisión suplementaria o rectificación del laudo se puede pedir dentro de los 45 días siguientes a la fecha en que haya sido dictado el laudo. Se refieren, estas decisiones suplementarias o rectificaciones se refieren a información muy específica. Para una rectificación, hablamos de un error material o aritmético que haya cometido el tribunal, que pueda ser corregido sin obtener prueba adicional de las partes. Es un error, digamos, evidente, que pueda ser corregido fácilmente. La decisión suplementaria se refiere a toda cuestión que el tribunal, a juicio de una parte solicitante, haya omitido decidir en el laudo y que deba ser incorporado al mismo. Estas 2 decisiones, la decisión suplementaria y la rectificación del laudo, se consideran parte del laudo, se incorporan al laudo como si fuera parte del laudo original, y por ende, una vez emitidas, empiezan a correr los otros términos para los otros recursos que están definidos en esta tabla: la aclaración, revisión y anulación. La aclaración se refiere, primero se puede presentar en cualquier momento luego del envío del laudo. Se refiere a una solicitud de interpretación de puntos sobre los cuales ha habido una diferencia. La solicitud de revisión de un laudo se refiere a cualquier tipo de cuestión que surja a partir de un hecho que haya sido desconocido por el tribunal y que la parte solicitante haya tenido conocimiento después de la emisión del laudo, que no haya habido negligencia por parte de las partes de poner este asunto en conocimiento del tribunal. Las modificaciones que estamos proponiendo son limitadas porque todos estos recursos están establecidos en el convenio y por ende no podemos ni quisiéramos en realidad cambiar las causales por las cuales se traen este tipo de recursos, que son muy limitados. Lo que estamos variando básicamente, y se refleja en esta tabla, son los plazos que tienen los tribunales o el comité de anulación para emitir las decisiones. En el caso de la decisión suplementaria o rectificación, la decisión estamos proponiendo que se emita dentro de los 60 días siguientes a la presentación del último escrito o presentación oral, porque se trata de una cuestión debería ser una cuestión fácilmente corregible o que sea de fácil rectificación. Para los otros tipos de recursos posteriores al laudo estamos estableciendo un periodo de 120 días que nuevamente refleja un poco el promedio de lo que consideramos razonable para este tipo de decisiones. Una última cosa que quería destacar de las enmiendas sobre estos recursos es que tanto la decisión suplementaria como la rectificación se prevé que sea el tribunal de oficio el que haga estas correcciones. Ahora mismo tiene que ser una parte la que lo solicite,
tiene que pagar un derecho de registro y el tribunal luego tiene que hacer esta rectificación. En el caso de que sea simplemente un tema que el tribunal se da cuenta el día siguiente de emitir el laudo de uy, se nos ha olvidado poner el interés, o si sumas A y B realmente no es C sino Z, que sea el propio tribunal el que pueda resolver eso sin tener que incoar el procedimiento y muy a nuestro pesar tampoco vamos a recibir el derecho de registro, pero bueno, creemos que es lo justo y lo necesario y que realmente no tienen por qué cargar las partes con ese gasto adicional si es un tema tan fácil que el tribunal mismo lo ve y lo puede rectificar. Procesalmente también estamos proponiendo que todos los acuerdos procesales del procedimiento original sean aplicables para estos recursos posteriores. A veces han habido discusiones en la práctica, por ejemplo, en anulación, cuál es el idioma del procedimiento que se va a utilizar para efectos de la anulación, y queremos evitar esa discusión y de oficio que se suponga que todas las disposiciones procesales aplicables al procedimiento de arbitraje original van a ser aplicables a todos estos recursos posteriores para evitar discusiones, digamos, inútiles y volver a repasar cuestiones que ya fueron decididas por las partes. También se presupone la presentación electrónica como en los procedimientos originales. Y otra propuesta importante es que para efectos de la anulación estamos incluyendo la presunción de una sola ronda de escritos. Normalmente en la práctica, en los procedimientos de arbitraje vemos un memorial, un contramemorial, réplica y dúplica. Estamos proponiendo para los recursos posteriores al laudo una sola ronda de escritos, un memorial, un contramemorial, a menos que las partes consideren que es necesario una segunda ronda. ¿Algo más? Bueno, simplemente, hay que decir, de la anulación podríamos hacer otras 4 horas de seminario, dada la hora no lo vamos a hacer hoy, pero lo último es que los recursos posteriores al laudo, salvo la anulación, se vuelven a tratar por el tribunal original, salvo que sea imposible porque, por ejemplo, una revisión del laudo, o sea, una aclaración del laudo podría pasar mucho más tarde, o una revisión del laudo y es posible que uno de los miembros del tribunal original haya fallecido o ya no esté disponible para hacer este trabajo, entonces en ese caso habría que nombrar un nuevo tribunal. En el caso de la anulación hay un comité ad hoc que se constituye para conocer de la anulación. Este comité lo nombra siempre el presidente del Consejo Administrativo, no son las partes las que lo nombran, y los miembros de los comités son siempre miembros de los paneles que han nombrado los Estados miembros. Ya que esa es quizá algo particular. Y si tenéis alguna pregunta, sí, por supuesto. Gracias. El procedimiento que contempla la ley modelo de la CENUDMI para solicitar que una corte de la sede del arbitraje ponga de lado, ¿cierto?, los set aside proceedings, sí. Ponga de lado el laudo, ¿eso también es posible en los procesos arbitrales conducidos de acuerdo con las reglas del CIADI? Porque es algo que no me ha quedado claro. No, en los procedimientos CIADI, bajo el convenio CIADI, solamente cabe la anulación, o sea, un tribunal doméstico no puede cuestionar o no puede poner de lado, o sea, no, la única posibilidad es que el comité ad hoc decida anular el laudo parcial o del todo. Y de hecho, para los procedimientos de arbitraje no hay una sede de arbitraje entendida como se entienden los otros tipos de arbitraje que no son CIADI. Es decir, nosotros establecemos un lugar del procedimiento que es donde se llevan a cabo normalmente se celebran normalmente las audiencias, pero no tiene efectos jurídicos para recursos posteriores al laudo o para la ejecución. Es únicamente para efectos procesales, saber a dónde se va a llevar a cabo el procedimiento. Y la diferencia tal vez con los procedimientos bajo el mecanismo complementario, aun cuando nosotros los administramos, en esos casos sí hay un lugar de arbitraje, como en los casos que no son CIADI, a pesar de que es mecanismo complementario bajo las reglas del CIADI.
Habría una sede y… Sí. Sí, sí. O sea, el arbitraje bajo el mecanismo complementario es lo más parecido a un arbitraje uncitral, solo que tiene el tema de que es un mecanismo que al final han creado los estados, o es un reglamento específico para disputas entre inversores y estados. Entonces, las diferencias con el procedimiento uncitral serán, pues hay plazos diferentes, se tiene más diferencial el hecho de que hay un estado participando. O sea, es un reglamento especializado para las disputas de inversor-estado y no es el reglamento uncitral que se aplica a cualquier tipo de disputa comercial, en donde sea, por quien sea. Pero a nivel de ejecución es igual. La suspensión de la ejecución. Ese es un tema que causa ciertas dificultades en la práctica por la forma, la redacción actual de la regla, porque establece que el tribunal o el comité debe decidir sobre una solicitud. Bueno, tal vez voy a hablar primero de qué es la suspensión de la ejecución del laudo. Cuando una parte viene al CIADI con una solicitud de anulación de un laudo, le puede solicitar al comité de anulación que suspenda la ejecución del laudo, que es ejecutable en cualquiera de los Estados miembros. Bueno, primero esperamos que el Estado miembro cumpla con reconozca el laudo y cumpla con él, pero si no, puede ser ejecutable en el momento de su emisión. Cuando se presenta una solicitud de anulación, la parte solicitante puede pedirle al comité que suspenda la ejecución del laudo temporalmente mientras está pendiente la anulación. Con el registro de la solicitud de anulación del laudo, la Secretaría General emite una suspensión provisional hasta tanto no esté constituido el comité de anulación, que es quien va a decidir finalmente si procede o no conceder esta suspensión temporal de la ejecución del laudo mientras esté pendiente la anulación. Actualmente la regla es un poco críptica y establece, tal vez la voy a leer, establece que el tribunal tiene que decidir sobre la suspensión de la ejecución del laudo 30 días después. 52. A ver, si lo encuentro, ok. En cuanto se constituya el tribunal o comité a petición de cualquiera de las partes, decidirá dentro de 30 días, perdón, si tal vez ahora hago la aclaración, a petición de cualquiera de las partes, decidirá dentro de 30 días si debe mantenerse dicha suspensión, refiriéndose a la suspensión provisional que ha dispuesto la Secretaría General o el Secretario General, a menos que decida que la suspensión debe mantenerse. El tribunal decidirá que se levantará automáticamente. Entonces, básicamente le obliga al comité o al tribunal decidir en un plazo de 30 días sobre si procede o no la suspensión de la ejecución del laudo. O sea, ahí está tal vez para que lo vean. El tema es que en esos 30 días a veces no ha habido tiempo para que las partes intercambien escritos sobre la procedencia o no de la suspensión de la ejecución del laudo y pareciera que la regla le obliga al comité o al tribunal decidir en un plazo perentorio de 30 días. Con la enmienda estamos, proponiendo que las partes intercambien los escritos sobre la procedencia de la suspensión de la ejecución del laudo incluso antes de la constitución del comité de anulación, de manera que cuando una vez constituido ya tenga los escritos de las partes sobre la procedencia de esa solicitud y los plazos los establecerá la Secretaría General. Y de esa manera igualmente el comité tendrá un plazo de 30 días después de la constitución, pero con el beneficio de tener ya las presentaciones escritas de las partes. El comité obviamente puede solicitarle a las partes escritos adicionales o una audiencia oral, pero ya tiene ese beneficio, ese tiempo ganado que en este momento la Secretaría General no tiene la posibilidad de establecer plazos. Se aclara también en la enmienda que la suspensión de la ejecución del laudo puede otorgarse con arreglo a ciertas condiciones
que las partes, que los tribunales en la práctica, los comités han establecido en la jurisprudencia. Y se han establecido en las enmiendas una serie de condiciones también, o de la posibilidad del comité de imponer condiciones para que la suspensión se mantenga, modificarla o ponerle término. Uno de de estas condiciones ha sido la obligación de los que han impuesto los comités de otorgar una garantía de costas en caso de que la solicitud de anulación sea rechazada. ¿Qué más? Creo que eso es todo. Sí. Perdón, sí, y la suspensión de la ejecución del laudo termina automáticamente en la fecha del envío de la decisión sobre anulación. Si el laudo no es anulado, en ese momento inmediatamente se levanta, y luego si el laudo es anulado, se puede volver a presentar. Se puede volver a presentar un nuevo caso, pero… Entonces, con esto pasamos al último capítulo, y que son las innovaciones adicionales que se presentan con las enmiendas. O sea que no todo, pero prácticamente todo lo que vamos a ver a partir de ahora es pura enmienda. El primer tema que vamos a hablar muy brevemente, en honor a su propio nombre, es el arbitraje expedito, que es un capítulo adicional que se presenta dentro del reglamento de arbitraje, y es… la idea es crear un procedimiento contenido que dé lugar a, eso, a un laudo en un año y medio más o menos. Es un procedimiento que las partes tienen que elegir participar en este arbitraje expedito. O sea, es necesario que ambas partes consientan a este procedimiento especial. Se tiene que consentir al procedimiento especial dentro de los 20 días siguientes al registro de la solicitud. El Estado tiene que, o sea, la demandante, la solicitante tendría que decir: creo que esto debería ser un arbitraje expedito, y el Estado tiene que decir: me parece bien, vamos a hacerlo así. En este caso sí que hay un método de constitución del tribunal que ya está previsto, entonces inmediatamente, en cuanto se registra, se puede empezar a constituir el tribunal, y luego los plazos que se prevén para las presentaciones de escritos son más breves. Hay un límite de páginas que ya mencioné esta mañana. Se prevé el plazo en el que se celebra la audiencia, y luego hay un plazo para dictar el laudo. No cabe la bifurcación de dentro de este procedimiento. O sea, la idea es para temas más pequeños, o por ejemplo puede ser muy útil en temas contractuales en el que ya las partes, en el momento de firmar el contrato, dicen: vamos a, por la envergadura de este contrato, de las posibles disputas que pueden generarse, tiene sentido que sea un arbitraje expedito, e incluso que lo decida un único árbitro. Entonces, en el fondo, no son cosas que no podrían acordar las partes dentro del arbitraje actual o dentro del reglamento actual, pero es simplemente darle la idea y luego ver si alguien lo usa. O sea, hasta ahora, si somos muy honestos, realmente los estados no parece que estén muy por la labor de someterse a este tipo de procedimiento, pero bueno, también puede ser un tema que puede ser interesante para los estados ofrecerlo. O sea, poder decir: bueno, si tu inversión es de este tipo, podemos acordar un arbitraje expedito, y lo mismo también es una forma de atraer inversión. Pero bueno, ahí lo dejo. Y salvo que tengamos comentarios, pasamos al mecanismo complementario, ¿no? Sí, somos conscientes que son las 4:30 y que será la hora de finalización de la presentación, así que voy a hacer brevemente una referencia a las enmiendas del mecanismo complementario las cuales podríamos hablar un día completo. Pero básicamente lo que estamos proponiendo es ampliar las posibilidades que tenemos actualmente bajo este mecanismo complementario. En el mapa que tenemos enfrente, nuevamente vemos marcados en azul los estados contratantes del convenio, en amarillo los que han firmado el convenio pero no lo han ratificado, y en gris aquellos que no lo han firmado y no lo han ratificado.
la idea, la propuesta con las enmiendas es que todos los países del mundo tengan acceso al mecanismo complementario independientemente que sean o no Estados miembros. Y ir un paso más allá en razón de los movimientos que estamos viendo a nivel mundial de organizaciones regionales y económicas, de intereses económicos que se unen para permitir a esas organizaciones regionales tener acceso como partes al mecanismo complementario actuando como demandante o demandado. Eso es un paso adicional que requeriría una modificación del convenio del CIADI, porque con el lenguaje actual del convenio del CIADI únicamente se permite a estados, a países, ser partes del convenio, pero en razón de esta tendencia mundial no descartamos que los estados permitan esa posibilidad. Y las modificaciones que le estamos haciendo al mecanismo complementario incluyen una definición de, en español, ORIE, que nunca me ha quedado claro si es realmente, no, creo que sí es la definición regional de integración económica, que creo que también la Carta de Energía así lo traduce, así que creo que es el término adecuado. Pero básicamente para que estas organizaciones regionales puedan ser parte, como les dije, sea como demandante o demandado, en los casos bajo el mecanismo complementario, que no es algo que se prevé actualmente. Tenemos el caso de la Carta de Energía, por ejemplo, en el que la Unión Europea es parte contratante de la Carta de Energía, y cada uno de los países miembros de la Unión Europea también son parte de la Carta de Energía, lo cual ha causado ciertos de los problemas de los que se habló ayer con el caso de ACMEA, pero lo cierto es que es una realidad y queremos incorporar esa realidad como una posibilidad en el mecanismo CIADE. ¿Qué más? El procedimiento es bastante similar al arbitraje que ya hemos hablado todo el día, así que… En 3 minutos voy a hablar de los otros 7 reglamentos que hemos propuesto. La idea es darle todas las herramientas a las partes para que puedan resolver sus conflictos. Entonces, hasta la fecha teníamos un reglamento de conciliación. La conciliación podría ser bajo el convenio o bajo el mecanismo complementario. Teníamos también un reglamento de comprobación de hechos, que también podía ser para casos del convenio o casos del mecanismo complementario, y lo que hemos hecho es modernizar estos reglamentos. La conciliación, tal y como estaba, era un procedimiento bastante judicial, y teniendo en cuenta que es conciliación, pues no tenía mucho sentido. Entonces, la conciliación bajo el convenio hemos intentado flexibilizarla todo lo posible, teniendo en cuenta que es bajo el convenio, entonces dentro de esos límites. La conciliación bajo el mecanismo complementario sí tiene más flexibilidad. Luego, el mecanismo de comprobación de hechos es un reglamento que tenemos desde el 78 que no se ha utilizado hasta la fecha, pero esperamos que con este nuevo aire que le hemos dado sea más útil. Básicamente se inicia por ambas partes, porque la idea es que es un procedimiento consensual y entonces no puedes forzar a alguien a una comprobación de hechos, y si lo haces es muy probable que no vaya a ningún lado. Entonces la idea es que las dos partes vengan de acuerdo y digan, oye, vamos a hacer una comprobación de hechos, y se puede hacer tanto antes de que haya, no es necesario que haya una disputa de naturaleza jurídica, puede ser algo previo a la disputa y que aclarando un pequeño hecho ya no haya disputa, o puede ser algo que se haga en paralelo a un procedimiento. Entonces, el procedimiento es muy flexible, es realmente las partes las que deciden lo que se tiene que hacer, y termina con un informe final. Y luego la gran novedad es que proponemos un reglamento de mediación, respondiendo un poco a toda la discusión que hay sobre mediación ahora mismo. También aprovechar el mecanismo de ejecución de la Convención de Singapur. Entonces, el procedimiento de mediación, como no está
no depende del convenio, pues es lo más parecido a una mediación que podríais ver en el ámbito normalmente. Se presume que va a haber un solo mediador, pero también se permite que haya comediadores, o sea, no tiene por qué ser un número impar. ¿Qué más? Es muy rápido esto. Sí. Y nada, y la idea es que la mediación, pues las partes se puedan beneficiar tanto antes, durante o después, ya no me imagino, que tiene mucho sentido, pero puede ser, por supuesto, para casos con CIADI, bajo el convenio, puede ser mecanismo complementario, y la idea es simplemente dar todas las herramientas posibles a las partes para que puedan resolver su conflicto. El hecho de que CIADI no haya tenido reglamento de mediación hasta la fecha no quiere decir que no hayamos estado involucrados en las discusiones al respecto. De hecho, tenemos experiencia ya con varios talleres de formación de mediadores y es un ámbito en el que hemos estado bastante activos y creemos que este reglamento puede ser muy útil y esperamos que se utilice. Tal vez una diferencia con los procedimientos de arbitraje en los que somos muy transparentes y estamos a favor de la publicidad de los procedimientos. En estos casos establecemos que los documentos son confidenciales y que la revelación pues tiene que ser consentida y creemos que sería inusual. Digamos, tiene alguna, mantenemos la naturaleza de la conciliación. Exacto, pues es consensuada. En términos procesales, la elección de los idiomas del procedimiento, que el secretariado es el intermediario oficial entre las partes y el conciliador y demás, todas esas cuestiones procesales sí las mantenemos análogas a los procedimientos de arbitraje, pero el tema de la transparencia, no. Sí. Igual financiamiento de terceros, eso también la propuesta se mantiene para conciliación. En conciliación, sí. Sí. Y obviamente se presume que va a haber un solo conciliador o mediador y no los tres que tenemos normalmente en los procedimientos de arbitraje. No se precluye, pero presumimos que será uno solo. Sí. Podemos hablar más de esto. Hay un vídeo, no. Hay un vídeo de Frau, que sí que hay vídeo, pero no somos nosotras. ¿Alguna pregunta? ¿Os hemos agotado ya del todo? ¿Nada? Sí. ¿Cómo ven ustedes hacia dónde va la reforma del CIADI? Digamos, tenemos claro que van a reformar las reglas de iniciación, las reglas de procedimiento. Son veíamos esta mañana, 154 Estados miembros y le corresponde al Consejo Administrativo adoptar la reforma. Eso significa que más o menos 102, 103 países miembros tendrían que adoptar todas las reformas que hemos visto hoy. Entonces, no sé si nos pudieran como contar cómo ha sido el proceso hasta ahora y qué va a pasar el año entrante, 2019, porque digamos, todas las reformas son muy interesantes y les agradecemos mucho que nos las hayan contado, muy claro todo. Pero quisiéramos saber, digamos, qué tan viable es que se pueda aprobar a corto plazo. Se ve que es muy interesante el avance en materia hacia la transparencia, hacia la participación, hacia la celeridad de los procesos. No hay duda de que lo que ustedes han planteado va en buen camino, ¿no? Pero ojalá que los países lo acepten. Entonces, ojalá nos contaran un poco el camino que falta. En primer lugar, los países, nuevamente nosotros respondemos a las preocupaciones y las observaciones que recibimos de los Estados miembros. O sea, las propuestas no son ocurrencias o no son propuestas gratuitas, sino que vienen a partir de los comentarios que a través de que recibimos constantemente en las audiencias, luego de tener reuniones bilaterales con los Estados miembros, en reuniones multilaterales. Entonces, digamos, reflejan esas preocupaciones. A pesar de que hay preocupaciones, los estados siguen incluyendo el mecanismo de resolución de disputas en los tratados que negocian actualmente y seguimos siendo el centro de administración preferido por los estados y los inversionistas. Entonces, vamos a ver, creemos que juntando ambas, en términos de política de negociación, vemos que los estados siguen considerando que es un mecanismo necesario que requiere reformas.
en razón de la práctica que han tenido porque antes no habían casos, ahora tienen los tratados y además tienen la experiencia práctica de qué es lo que ha pasado en los casos, cuál es el tipo de disputas a los que se ven enfrentados, si se quiere, tal vez la tergiversación por partes o por tribunales de conceptos que ellos creían claros y que no pareciera que no lo están. O sea, ha habido una evolución del sistema. El otro día alguien nos preguntaba en qué etapa está el proceso, ¿están apenas en pañales o al punto de morir? Yo le decía, yo siento que está como entrando a la adolescencia, porque es un niño que empezó con poquitos casos y ahora está en medio de un montón de cambios. Y efectivamente no sabemos hacia dónde vamos, pero están esas dos corrientes. Creemos que los estados pareciera que creen en el sistema, porque lo siguen incorporando como el mecanismo de resolución de disputas. Los inversionistas traen cada vez más casos en razón de esa posibilidad, pero hay una necesidad de cambio de los diferentes actores en el sistema. Y desde un punto de vista más práctico, no la parte difícil que ya la ha respondido ella, nosotros presentamos estas enmiendas el 2 de agosto. Los Estados miembros y cualquiera de vosotros tiene hasta el 28 de diciembre para presentar comentarios. Ya estamos recibiendo comentarios, entonces lo siguiente que vamos a hacer nosotros como Secretaría es revisar todos estos comentarios. Hay grupos de trabajo para cada tema que van a ver los comentarios que hemos recibido, si hace falta modificar la propuesta que hemos hecho hasta la fecha, y la idea es en marzo mandarle un nuevo borrador revisado a los Estados miembros. Luego de ahí nos juntaríamos, habría una nueva reunión con los Estados miembros a principios de abril para ver qué opinan o si los problemas o temas que les preocupaban en el anterior borrador les siguen preocupando, y luego creo que dependiendo un poco de cómo vaya esa reunión, pues empezaremos a llamar a diario a todos los estados, ver si realmente podemos encontrar, porque la idea no es que lo aprueben 103 personas, la idea es que haya un consenso y que todo el mundo apruebe el reglamento, porque entonces si vemos que no va a ser factible tener ese consenso o cuasi unanimidad en octubre de 2019, lo retrasaremos y trabajaremos con ellos, pero por nuestra sanidad mental creo que estaría muy bien que esto saliera en octubre, porque si no nos va a dar algo, pero sí, vamos a seguir trabajando. Porque además del esfuerzo de plantear esto en un documento, estamos haciendo el ejercicio de juntarnos con cada uno de los Estados miembros para tomar nota de las preocupaciones, de las experiencias. En este momento tenemos compañeros en Marruecos, en Europa, en Asia, nosotros en Latinoamérica. Hemos desplegado a toda la tropa por todas partes del mundo, dependiendo del idioma que hablamos, la región del mundo que representamos. Nuestra secretaria general creo que le ha dado la vuelta al mundo en 30 días. O sea, es un esfuerzo descomunal y es un esfuerzo, hay muchas consideraciones políticas involucradas, pero la reunión de septiembre fue muy favorable. Acá, no sé, Ana María estuvo presente y fue muy favorable, recibimos muchos comentarios muy positivos. Estas propuestas de enmienda fueron publicadas pues el 2 de agosto, creo que es. Eso fue muy poco después de que el grupo 3 de trabajo de la CENUDMI empezara, digamos, a tener estas reuniones, primero en noviembre del año pasado, luego creo que en abril de este año, y creo que van a tener otra ahora, ¿no? Acaban de tener una. La acaban de tener, bueno. Sí, un mes, creo. ¿Estas propuestas de enmienda tienen alguna relación con el trabajo que se está haciendo ahí? Sí, yo diría que sí. Hay temas que, por ejemplo, no estamos tocando porque se están tocando ahí y creemos que es importante que se haga a nivel no solo CIADI, sino que realmente todo el mundo esté de acuerdo. Por ejemplo, un tema muy obvio es el tema del double hatting y
código de conducta para árbitros, y eso estamos trabajando con la Secretaría de CNUDMI, y el plan es trabajar juntos en el tema y que no sea… Sí, ya en algún sitio teníamos que parar. Pero sí, por supuesto, somos observadores en las reuniones del Grupo 3 y entonces trabajamos con ellos y hay colaboración y una buena relación. O sea que sí. Sí, hay coordinación constante con ellos. Sí. Sí. Sí, y los estados vienen a nuestras reuniones con las mismas preocupaciones, o sea, cada estado tiene una agenda, digamos, consistente para ambos temas. Y de hecho, para nosotros creo que ha sido muy provechoso y para ellos también que los ambos procesos sean paralelos. Sí, es más, la reunión que tenemos prevista con los estados miembros en abril es en abril, no porque tengamos tiempo suficiente para hacer las cosas en abril, sino porque justo es la reunión del Grupo 3 en Nueva York, y entonces la idea es que vayan a Nueva York de jueves a viernes y a Washington de lunes a martes y ahorrar. Y que todos los estados vengan en tren hablando de sí. que van a proponer en Washington. Sí. Eso, pues sí, ¿no? Dar las gracias. Sí. Muchísimas gracias. No, y queríamos darle las gracias infinitas al Centro de Arbitraje de Conciliación de la Cámara de Comercio, porque no es la primera vez que venimos. La Secretaria General ha estado aquí en previas ocasiones y tenemos, como les dijimos ayer, un convenio, así que la Cámara puede tener audiencias en Washington y nosotros acá. Esperamos que seamos nosotros los que vengamos, ustedes no tengan que ir allá. No tendremos ningún problema también en ir, ninguno de los aquí presentes tampoco. Bueno, en primer lugar quiero recordar que evidentemente CIADI y el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá son aliados institucionales de tiempo atrás. Tenemos un convenio suscrito y venturosamente hemos podido ponerlo en acción con esta conferencia que ha tenido lugar en estos 2 días, particularmente el día de hoy, con la invaluable presencia y los aportes importantísimos de primera mano, frescos, recientes, de Natalí y de Jara, quienes pues yo creo que forman parte de esta familia de la comunidad arbitral y específicamente de los interesados en arbitraje de inversión de Bogotá y de Colombia. Esperamos volver a tenerlas porque realmente es un proceso muy dinámico que se está dando en este momento. Estamos asistiendo prácticamente en directo y con ustedes en vivo a todo el proceso de reformulación de reglas. Esto tiene un impacto enorme, como lo decía Alfredo ahora con su pregunta, pues son unos procesos políticos pesados, lentos, complejos, pero esto tiene un impacto enorme no solo en la suerte misma del mecanismo en sí, sino de la competitividad, de la integración a través de figuras jurídicas de globalización en el mundo, y verdaderamente ha sido un privilegio contar con Natalí y con Jara el día de hoy para que nos dejaran prácticamente en la frontera del conocimiento en materia de reglas de arbitraje de inversión CIADI. Quiero también decirles a los conferencistas de la víspera que su aporte fue muy importante. Creo que fue un acierto, esto fue una construcción colectiva, un acierto haber tenido como unas jornadas de inducción, de actualización y de contexto el día de ayer para estar en el día de hoy como más, no solo motivados, sino sólidos para la elaboración de los conocimientos que a raíz de estas conferencias hemos podido obtener. Para el centro es un privilegio. Pronto, en pocos meses esperamos volver a contar con ellas, ojalá sean ellas mismas, con CIADI, para unas jornadas ya talleres más prácticos, más específicos, ojalá con novedades que nos puedan ustedes traer. Aquí las llamamos chivas, novedades que ustedes puedan traernos en estas materias. Y a Eduardo Zuleta, quien estuvo muy activo en la formulación de unos contenidos del programa, a
naturalmente al Comité Colombiano de Arbitraje, siempre presidido por Juan Pablo Cárdenas, siempre en colaboración con ellos realizamos este tipo de eventos. A cada uno de ustedes por la participación activa en estas jornadas, a los funcionarios del Centro de Arbitraje y Conciliación, a Liliana Orbegoso, la subdirectora, a María Angélica Munar, la jefa del área de gestión de conocimiento de la nueva área del centro. Pronto tendrán noticias de lo que estamos haciendo allí, son trabajos de investigación. A Paola Gutiérrez, quien tuvo un gran trabajo organizativo, ese trabajo invisible pero que es fundamental para que todo fluya. Al doctor Santiago Díaz, que fue alma y nervio en los contenidos y en la dirección programática o en la coordinación, digamos, programática del evento. Daniela, ¿está por aquí también? Mírela, a Daniela, que no se diga que era que la había visto y me acordé solo de usted por verla. A todo el personal del centro, a Francesca Cifuentes, la directora del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional del CAC, bueno, en fin, a Víctor, a todos los colaboradores, a Susana, los que nos acompañaron durante estos días, y hasta una próxima ocasión. Creo que por lo pronto no resta de nuestra parte sino desearles una feliz Navidad con suficiente antelación, porque no solo estamos ya un poco agotados, sino que ya el año concluye. Tendrán noticias de los programas que vamos a desarrollar a partir de enero del 2019. Destaco dos fuera del taller que queremos programar con CIADI, pero de eso no le tenemos una fecha. Tenemos para el 6 de febrero el Congreso de la Red Juvenil de Arbitraje, que comenzamos el año pasado. Este año tenemos cerca de 380 personas inscritas, entre 18, pues más o menos estudiantes de los 2 últimos años de carrera y tope de 35 años, contados con los dedos de la mano los aquí presentes que podrán concurrir, pero creo que a nosotros no nos impedirán la entrada, de manera que podemos estar. Si ustedes recuerdan, el año pasado ellos mismos, los jóvenes agrupados liderados por un consejo ejecutivo, escogieron la materia de relaciones del Poder Judicial y el arbitraje, y fue un congreso bastante interesante. Este año lo van a hacer, van a seguir en la misma dirección, pero internacional, con conferencistas de otros países, especialmente latinoamericanos. Bueno, y creo que viene alguien de España. Nos aseguraremos que Costa Rica esté presente, y nos parece interesante que se profundice en las cosas que se van abordando, esta vez con un enfoque y unos conferencistas de países hermanos. Y 27, 28 y 29 de marzo, esto es 6 de febrero, 27, 28 y 19 de marzo haremos el Congreso Anual Institucional. El del segundo semestre es el Congreso del Comité Colombiano de Arbitraje, el que se hace en agosto o septiembre. Hablo del 26, 27, 28 de marzo, lo haremos de nuevo en la ciudad de Cartagena. Queremos darle un enfoque o ponderar con más énfasis el componente internacional, de manera que el del segundo semestre esté más enfocado en el arbitraje doméstico, dado que justamente la escogencia de Cartagena como sede de ese congreso tiene que ver con la proyección hacia Centroamérica y bueno, y en general aprovecharnos de la visibilidad internacional que tiene Cartagena. Va a ser un evento bastante interesante, y desde ahora pues ya lo estamos invitando. Muchas gracias a ustedes, que sin ustedes no sería posible nada de lo que hacemos, y además transmito algo que no es infidencia, que me dijeron Jara y Natalie esta mañana a la hora del almuerzo, que fue muy satisfactorio para ellas la actividad intelectual cifrada en las preguntas de parte de ustedes, como un reto para ellas y también como un aliciente para no caer ni en el cansancio ni en la rutina. De manera que muchas gracias por su presencia activa, y nos veremos en una próxima ocasión. Que estén muy bien.